Vamos, la lista de anotados que hay, son mucha la gente que está invitada, así que bueno, me voy a fundamentar en mi memoria, en el reconocimiento de cada uno de ustedes, que estaba a disposición de nuestra organización, tanto de Rosario como del orden nacional, la entrega de las actas de la dictadura. Y bueno, la verdad que salimos disparados con esa inquietud, y cuando me reúno con el compañero Palazzo, le digo: mirá, Sergio, tenemos este ofrecimiento del compañero Rossi, digo, si te parece, armamos una reunión acá en Buenos Aires. Y me dice: no, esta idea surgió en Rosario y yo, en nombre de todos los bancarios, voy a recibir las actas en la seccional Rosario. Así que ese gesto... Están dadas todas las razones por las cuales hoy estamos todos acá. El compañero Palazzo vino acompañado del compañero Andrés Castillo, secretario general adjunto de nuestra organización, la Liga Nacional, y obviamente que lo hicimos a través de los familiares, compañeros de trabajo, y fuimos teniendo una historia. Y hoy, de los compañeros de Rosario, tenemos un bosquejo de la vida de cada uno, de su militancia, de su compromiso, de su entorno familiar, de sus relaciones. Y es una historia que no termina de cerrarse nunca, y no se va a cerrar nunca, porque siempre aparecen nuevos indicios. Seguramente la política nacional del Estado ayuda muy fuerte cuando uno escucha y sigue atentamente los juicios orales y públicos, porque todo se sabía, pero escuchar de la voz de los protagonistas, de los testigos, los testimonios desgarradores en muchos casos, nos vuelven a poner en esa situación. Y bueno, yo nombré al compañero Ares, que fue secretario general de nuestro sindicato, apenas recuperada la democracia y su vivencia con el tema de la dictadura. También en nuestro sindicato hubo compañeros y compañeras represaliados. El caso de Graciela Rosselló, más conocida como la Chili, no sé si está por acá. Ahí está la Chili en la última fila. Una vez encontrados esos documentos, todos los ciudadanos argentinos pueden encontrarlos en la página de Archivos Abiertos, creo que se llama, que depende del Ministerio de Defensa de la Nación, y esto sirve para que sigamos creando esa memoria colectiva que tiene que haber, de no olvidar jamás lo que pasó en la República Argentina. Cuando encontramos documentos de la envergadura de los que se han encontrado, que sirven a alumbrar la memoria, la verdad y la justicia, se consolida el principio de que esta política de derechos humanos en la República Argentina no tiene marcha atrás. Sea cual fuere el gobierno, sea cual fuere el tiempo, no tiene marcha atrás. Cuando se encuentran documentos de las características y la valía de lo que se ha encontrado, también nos sirve para cobrar la verdadera expresión y la magnitud de lo que significó el plan de exterminio propiciado por la dictadura militar, y los cómplices que ocultaron bajo la alfombra como si fueran la suciedad de la casa durante tanto tiempo, que son los cómplices civiles. Porque a no dudarlo, esto fue un golpe cívico-militar y que necesitó, entre otras cosas, de los grandes multimedios para ocultar quiénes eran los titiriteros que habían detrás de los títeres que terminaba siendo la Junta Militar. Entonces me parece que en este acto que el ministro nos da la posibilidad de ser receptores de estas actas, tiene que haber un compromiso de la militancia de que estas actas sirvan para seguir profundizando la política que se lleva adelante a través de la Secretaría de Derechos Humanos Nacional, que comanda nuestra compañera Claudia Ormachía, y de toda la Secretaría de Derechos Humanos en todas las seccionales del país. Cuando se adviene la democracia, muchos pensábamos, y se empezó a formar la opinión, inclusive lo decía Agustín recién cuando charlábamos, que uno suponía que habían registros, que habían actas, que había documentación, pero que la habían destruido. Y resulta ser
que hoy nos encontramos con este valioso hallazgo. Porque los primeros elementos que tuvimos, a falta de esos documentos, fueron las denuncias de los organismos de derechos humanos, de la CONADEP, algunas causas judiciales, y sobre todo el invalorable aporte testimonial de compañeros nuestros que eran quienes habían sido víctimas de la represión y de la dictadura en la Argentina, de sus familiares, de sus allegados. Y la verdad que el hallazgo del Ministerio de Defensa, que nos informa muy gratamente la localización de estos documentos, a nosotros nos tiene que generar, como dije, un compromiso extra en seguir buscando la verdad, la memoria y la justicia. Porque en realidad ese hallazgo termina acreditando que en la República Argentina este golpe, denominado militar, tuvo un componente civil importante y acredita fehacientemente que el poder económico y financiero en la Argentina no fueron meros cómplices, socios o colaboradores de la dictadura. Fueron los autores intelectuales de la matriz económica que financió la muerte, la desaparición y la tortura de miles y miles de compañeros en este país. También fue tan fuerte esa incidencia que tuvieron desde el sector financiero que seguramente vamos a tener la oportunidad de enriquecer la lectura y cobrar dimensión a veces de quién tenemos enfrente, los bancarios, cuando discutimos algo en el sector financiero. Hay un acta del año 1978 bajo el título ADEBA, Análisis y Fundamentos para un Proyecto Nacional, entregado a la dictadura militar, donde varían en su proyecto desde desde el más recalcitrante pensamiento conservador en lo económico y las medidas que había que tomar, hasta cuestionar la ley Sáenz Peña propiciando el voto calificado de los ciudadanos en la Argentina, e incluyendo en ese proyecto también la regulación que debían tener las organizaciones sindicales para su funcionamiento durante la dictadura militar. Quizás en la lectura del documento que las patronales bancarias hicieron, empecemos a encontrar las razones y los delatores de los 185 compañeros que hoy nos faltan en la asociación bancaria. Este gesto que tuvieron con el gobierno militar de entregarle un programa de gobierno desde lo financiero, los hizo beneficiarios casi exclusivos de lo que fue esa trama de alianza que tuvieron con las Fuerzas Armadas. Porque sin duda sirvió para propiciar una política económica de globalización, una política económica de concentración, de que el país no fuera más industrial, de que la especulación y la usura pasara por encima de los intereses nacionales, de la industria, de la producción y del trabajo en la República Argentina. La apertura que tiene Agustín al permitirnos conocer y no guardar en un archivo del Ministerio de Defensa estas actas, nos va a permitir a los trabajadores bancarios saber cómo afrontar aquel pasado y por qué cada vez que entablamos una lucha contra los dueños del sistema financiero tenemos que ser cada vez más fuertes y más aguerridos. Porque en realidad el poder en serio lo manejaron estos tipos que pusieron ministros, asesores y se dieron el lujo, inclusive más allá de errores políticos del gobierno de la Alianza, de haberse llevado puesto un gobierno constitucional cuando impusieron el corralito, porque se llevaron toda la guita fuera del país y dejaron a los trabajadores adentro de los bancos dando la cara cuando ellos se habían llenado de plata en Argentina. Te agradezco, Agustín, como militante de esta organización, tu gesto, tu apertura. Me siento profundamente comprometido con que estas actas que vamos a recibir sirvan para ampliar nuestra decisión política de ir adelante
detrás de más memoria, verdad y justicia, que es lo que merecen todos los argentinos. Muchísimas gracias. La verdad que nosotros yo personalmente estoy recontento con lo que generaron las actas, porque cuando encontramos toda esta documentación, lo primero que nos propusimos fue tratar de que las actas estén en manos de todo el mundo, digamos, ¿no? Que no fuese una documentación que quedase encapsulada en el Ministerio de Defensa y que en cada uno de los lugares que pudiésemos hacer o replicar o repetir actos como este tenían el fuerte sentido de seguir aportando a la construcción de la memoria. Estoy convencido que la construcción de la memoria no es un hecho estático, no nos equivocaríamos claramente si quedaría cristalizado en algún momento o en algún lugar, sino que por el contrario es un hecho dinámico, y yo creo que fundamentalmente lo que las actas generan, lo que estos actos generan, es seguir aportando a esa construcción de la memoria. La mirada que nosotros aconsejamos, que nosotros sugerimos, es que hay que hacerlo con la mirada de que esa era la instancia de poder más importante que existía durante la dictadura. Los 3 comandantes en jefe tenían más poder que el presidente de la República. Lo que se trataba ahí era lo que trataban los tipos que decidían por la vida de todos los argentinos, la vida política, social, humana de cada uno de los argentinos, y que detentaban el poder omnímodo de la dictadura durante todos esos años. Existe también, que yo no lo descarto, otra posibilidad de analizarla, o otro componente para analizarla, es decir, se trataban en la reunión de los comandantes en jefe las cosas que no se podían resolver en instancias inferiores debido a las internas de las 3 fuerzas. Ustedes recuerdan que la dictadura había funcionado casi compartimentada cada una de las fuerzas. Las fuerzas tenían ministerios asignados, las fuerzas tenían provincias asignadas, municipios asignados en cada uno de los lugares. Yo creo que puede ser en el menor de los casos. Me inclino y sigo pensando que mayoritariamente la mirada que hay que tener es decir, bueno, esto que está acá es lo que decidían los tipos que detentaban el máximo poder institucional en la Argentina. Por la referencia que hacía Palazzo recién sobre la participación de la Asociación de Bancos, de ADEBA, hay una de las actas, de las primeras de las actas, en donde Díaz Besone, que era un general, ministro de Planeamiento de Videla, se presenta ante la Junta y expresa su plan de gobierno. El plan de gobierno tenía aspectos económicos, y los aspectos económicos y financieros, los aspectos del sistema financiero eran aportes que realizaba ADEBA. No está aquí, pero está toda la documentación de ese documento de ADEBA, que planteaba claramente la política que Palazzo recién hacía referencia. Una nueva mirada de la sociedad civil sobre las Fuerzas Armadas. Yo tengo para mí que tiene mucho que ver con que los argentinos perciben que están ante una cúpula de las Fuerzas Armadas que está pensando en el futuro y que no se dedica a proteger a aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad entre el año 76 y el año 83, digamos, ¿no?